Que el Señor sea trayendo a nosotros ese mensaje para vida, para cambio de vida, para vida eterna. Precisamente eh, el mensaje que ya esta es la tercera entrega de morir en Cristo es ganancia. Eh, Hemos estado trabajando en esta cita bíblica que se encuentra en Filipenses 1:21. Leamos Filipenses 1:21. Esta cita se encuentra allí, es el nombre de esta prédica. Dice la escritura en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, escribe esto para edificarnos hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será lo mismo para, para todos ustedes ese sentir? Para usted, para mí, ¿será que vivir en Cristo verdaderamente eh, al morir ganaremos? ¿O sencillamente estamos siendo como esos personajes que el Señor Jesucristo nos va a mencionar hoy, que son muertos enterrando muertos? O sea, está hablando de personas que están llenas las congregaciones y creen que están vivos porque hablan, caminan, respiran, porque confiamos todavía y estamos adheridos a esta carne porque le damos más importancia cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, cuando deja de respirar, cuando morimos y pensamos que esa es la muerte y nos aferramos en eso y sufrimos por eso. Y es triste, les decía, y les vuelvo a repetir, muchos de nosotros levantamos la mano porque queremos ir al reino de los cielos. Todos queremos la vida eterna, pero nadie se quiere ir, nadie se quiere ir. Y podría ser que estamos muy apegados a estas cosas el apego de las cosas del mundo, de la carne, lo material. Y hablábamos hace 8 días que si nosotros entendiésemos verdaderamente cuál es la muerte a la que me debe angustiar, a la que me debe preocupar, en vez de como romper esos miedos que tenemos para cuando nos llegue ese momento final. Unos sufrirán más que otros, otros sufrirán menos que otros, hablando dolor físico, pero eso no es nada comparado con la muerte segunda que hemos venido hablando. Entonces, por eso este título, que aprendamos, el Señor nos quiere enseñar que estando en Él estamos vivos, porque el significado de morir en Cristo es ganancia, significa que si yo creo que cuando el Señor me dice, yo soy la vida eterna, quiere decir que si nosotros vivimos con Cristo, vamos a tener vida eterna. Él es la verdadera vida. Esta no es nuestra vida. Nuestra verdadera vida es allá en la eternidad con el Señor Jesucristo, para vida eterna con Él. Porque lo que me debe preocupar es esa segunda muerte que es en el lago de fuego, donde todo arde y hay azufre, y donde va a estar Satanás y todos sus seguidores en una eternidad sin Cristo y con dolor permanente. Y si nosotros no creemos en eso, estamos perdiendo el tiempo congregándonos. Que si pensamos que esos son cuentos de Steven Spielberg, que son novelas, que son ciencia ficción,
y no vemos que es la realidad, pues este mensaje pasa de largo. Tengo que tener bien claro que esto es la palabra del Señor. Y el Señor dijo claramente que Él inspiró este libro y que este libro escribió Moisés, escribieron los profetas, escribieron los salmos. O sea, toda la escritura habla del Señor Jesús. A ella debemos ir. A Él es el que debemos temer. Veíamos en Mateo, quiero que volvamos a esa cita, en Mateo 10:28. Vamos a Mateo 10:28, por favor. Dice la escritura en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ya el Señor aquí me está mostrando que Él es la vida eterna. Él es el único que me puede verdaderamente mandar a la muerte segunda. Porque ya por el castigo, por el pecado original, todos nosotros, absolutamente todos, vamos a partir de este mundo, vamos a morir a este cuerpo, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Y se tiene que cumplir la escritura cuando el Señor dice que cuando una persona muere, el espíritu vuelve al Señor. Ese espíritu, ese hálito de vida que el Señor nos dio cuando nosotros nacemos, eh, nuestro espíritu va a Él porque Él lo llena todo. Él es espíritu y a Él le pertenece. Todo le pertenece. Y el polvo, el cuerpo, va a la tierra y se convierte en polvo porque del polvo fuimos sacados. Vamos a Eclesiastés 12:7. Dice la escritura así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces está escrito. Y afianza Eclesiastés lo que está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Quién me puede leer Génesis capítulo 2, versículo 7? Yo, pastor. Gracias, mi hermana Viviana. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, del polvo de la tierra, está clarito ahí, el Señor formó al hombre por esa razón. Y cuando dice, y sopló, ¿cierto? En su nariz aliento de vida, ese es el espíritu. El hálito de vida es nuestro espíritu. Entonces, en Eclesiastes dice que el polvo vuelve a la tierra donde fue sacado, ¿cierto? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, estamos claros en eso. Entonces, aquí también quiero retomar e insistir. Quiero que haya quedado bien claro que el Señor nos dijo que para Él es una abominación que nosotros sigamos consultando muertos. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón y darle importancia a esa muerte física que no me va a llevar sino a seguir pecando. Tras de que estamos en pecado, porque este cuerpo que tiene usted y que tengo yo es un cuerpo pecaminoso. Hasta que no venga el Señor Jesucristo y venga por su iglesia o resucite a todos aquellos que murieron en Él para vida eterna y resucite a aquellos
que murieron negándolo y pecando para el lago de fuego en una eternidad sin el Señor Jesús. Hasta ese entonces, cuando Él venga, es que vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, dice la Escritura. De lo contrario, no tenemos que estar haciéndole la venia todavía a este cuerpo, que una vez que este cuerpo que es pecaminoso se va y está claro que el Señor dice que va al polvo. Este cuerpo tiene que ir por ley, porque el Señor lo dijo, porque el Señor lo mandó, porque Él fue que nos creó del barro, como dice en Génesis, va a la tierra. Y usted, ese espíritu que lo mueve, va hacia el Señor. El alma duerme, no sabemos dónde. Y vuelvo y le digo, nos preocupamos más en averiguar dónde es que está el alma, en vez de estarle temiendo al Señor Jesús, que es el que me puede mandar el alma al infierno. Nos preocupamos por, por, por cosas tan triviales y banales como estar yendo a cementerios llevando flores hasta estas alturas de la vida. Llevando flores. Y dirá otro, pero ¿qué malo tiene eso? ¿A quién le está dañando eso? A mí no. A usted que está llevando la flor a un cementerio, a una persona que ya no está ahí, porque la escritura me está diciendo que ya se convirtió en polvo. Y si usted saca ese cuerpo después de 5 o 6 años, porque no estuvo en la tierra enterrado y no se pudo descomponer porque está en un cuadrículo, en un hueco, de seguro usted lo va a sacar y está el esqueleto, porque lo demás ya se ha ido descomponiendo. Y si pasaran los años, y va a pasar los años, pueden pasar años, esos huesos se van a convertir en polvo. Así usted los guarde en su casa, los venere, se van a convertir en polvo. Porque yo le sigo hablando en mi casa, le sigo honrando, sigo consultándolo en mi casa y estoy haciendo una abominación para con el Señor Jesús. Me convierto en una persona abominable. Una persona abominable significa que el Señor me va a aborrecer, que el Señor me va a amar menos. Esa es la traducción. Al Señor le va a molestar porque todavía nosotros seguimos aún después de que mi cuerpo cesa de respirar y de aquello, ya que el Señor Jesucristo dio una orden, seguimos desobedeciendo, seguimos yendo a los cementerios. Tengo que visitar a mi papá, tengo que visitar a mi mamá. ¿Visitar de qué? Que tengo que limpiarle la lápida, que tengo que mandarle a cambiar las letras y pintársela porque ya no se le ve el nombre y qué pena con mi papá. Los invitados que vengan y vean, mire tanta cosa tan fuera de, de lo común, porque la gente todavía sigue muerta en vida. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Muertos en vida, muertos en vida, porque todavía nosotros creemos que podemos lograr podemos lograr tener un acercamiento o escuchar o verlo o sentir a ese ser que se fue. Y quizás muchos tengan experiencias, muchos tengan experiencias de que lo vi, lo sentí, lo oí y además cuando sueñan, afirman, afirman, estoy tranquilo porque anoche soñé con Pepito y lo vi muy feliz. Entonces yo ya sé que él está muy feliz en el cielo. Y dicen, en el cielo. Ya ellos dieron un veredicto que solo le pertenece a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, por nuestros frutos nos conocerán. Y el Señor Jesucristo
Por eso el nombre de esta prédica, morir en Cristo es ganancia. Tú estás viviendo en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Para ti el vivir es Cristo, porque si para ti el vivir es Cristo, significa muchas cosas. Tienes que arrepentirte del pecado, perdonar, porque si una persona no perdona, crea que usted así haya dicho me arrepiento, no se ha arrepentido, porque una persona que verdaderamente está arrepentida, perdona. Porque una persona que no perdona no está arrepentida. Porque si yo no perdono, estoy pecando. Así de fácil. Entonces yo me puedo arrepentir de haber sido un alcohólico, si lo fui, haberme arrepentido de un adúltero, si lo fui, me puedo arrepentir de haber sido ladrón, si lo fui, pero no perdoné a mi papá, no perdoné a mi mamá porque me abandonó o porque, etcétera, porque me ofendieron. O yo puedo arrepentirme de un adulterio, pero no perdono a mi esposa si adultera. No tiene no tiene sentido. El que se arrepiente tiene que perdonar. El que perdona tiene que arrepentirse. Van de la mano. Ninguno puede ir suelto. Y eso es santidad, apartarme para Dios, porque la Escritura dice que sin santidad nadie va a ver al Señor Jesús. Si usted no se aparta del pecado, no va a poder ver al Señor Jesús. Y peor aún, si su familia no conoce a Cristo, si su familia no entiende este mensaje y sigue yendo a los cementerios, visitando tumbas, consultando muertos por años, sabiendo que el Señor ya dio una orden, va para la tierra donde fue sacado ese cuerpo, va a ir ahí, va a ir ahí. Así que si ustedes tienen familiares, o ustedes tienen por ahí cenizas de algún muerto y todavía le tienen altar, le tienen fotos, le tienen velas, vaya cogiendo eso y bótelo porque eso es anatema, eso es maldición para su vida y para su familia y para usted. Y si conocen familiares, oren. Pídale al Señor Jesús que tenga misericordia de ellos, que les quite el velo de los ojos para que ustedes puedan irles a predicar que eso está mal. Porque si sigue haciendo esa abominación, mire lo que pasa, lo vimos hace 8 días y se lo voy a volver a repetir. Apocalipsis 2:11. Vamos a Apocalipsis 2:11. Dice la escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a las iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 Corintios 3:17 está clarito, apúntenlo ahí y lo buscan más tarde para que corroboren que lo dice la palabra, que el Señor es el Espíritu, así dice clarito. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, leámoslo, yo no quiero que se vaya, allí hay libertad. Pero dejen el dedito ahí, por favor, en Apocalipsis 2. Den el dedito ahí en Apocalipsis, porque vamos a volver inmediatamente ahí. Solo para corroborar que la escritura en 2 Corintios 3:17 dice así, desde el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, cuando el Señor los convierta a Él, les va a quitar todas las mentiras que hayan podido ustedes estar caminando todo este tiempo. 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando yo voy a Apocalipsis 2:11 y dice, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice el Señor a las iglesias, ya sé que ese Espíritu están hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo es el Padre eterno. Así están las Escrituras. Entonces, yo podría decir en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a las iglesias, porque yo sé que el Espíritu es el Señor Jesús. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. ¿Por qué dice el Señor el que venciere? Porque andamos en una carrera. Pablo comparaba nuestra vida espiritual como una carrera, una maratónica, que tenemos que proseguir a la meta. Vamos a tener obstáculos en la vía, pero tenemos que continuar. El que vence va a llevar el premio, va a ganar un premio el que vence. Si yo empiezo a caminar en esta vida hacia el Señor Jesús, con el Señor Jesús, porque dice vivir en Cristo, o sea, si yo empiezo a vivir en Cristo y gano, cuando muera voy a ganar. Ese es el premio. ¿Qué voy a ganar? Vida eterna. Y dice la Escritura, no sufrirá daño de la segunda muerte. Si se da cuenta que hay un daño que es la segunda muerte. Por eso, volviendo a Mateo 10:28, es importante que entendamos cuando el Señor me dice que no le temamos a cualquiera que nos puede matar este cuerpo, porque en última mi cuerpo va a ir, el espíritu al Señor, y mi cuerpo va a la tierra, al polvo donde fue sacado. Pero esa alma en la que yo tengo que dar cuentas es la que puede sufrir el daño de una segunda muerte por no haber estado en Cristo, por no haberlo obedecido, por seguir en las abominaciones, por seguir creyendo en los muertos, por seguir celebrando Día de las Ánimas, por seguir celebrando esos Halloween que es fiesta a la muerte. Fiesta a la muerte es una fiesta que está dedicada a lo muerto, a las calaveras. Y la gente le encanta eso. Bien dicho, le encanta, un encantamiento, los embruja eso. Tenemos que caminar en esa rectitud. Entienda que el Señor Jesucristo es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso para Él es una abominación el que consulta a los muertos. Personas que pagan mediums, que pagan brujos, que pagan adivinos, porque no pueden con el dolor en la carne de no ver a esa persona. Porque amaron más al papá, amaron más. Y es ahí donde el Señor nos hace entender y ver para evitarnos todo ese sufrimiento. Por eso en la Escritura Él nos dice que amemos menos a nuestro papá, que amemos menos a nuestra mamá, que amemos menos a nuestro esposo, amemos menos a nuestro esposo, amemos menos a nuestros hijos. Porque cuando falten, que lo amemos más a Él, porque cuando falten, vamos a estar llenos y vamos a sentir una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que usted no va a entender porque estamos confiados en Él, porque amamos más al Señor que a nuestro papá, que a nuestra mamá. Y en la medida que amemos más al Señor Jesús, vamos a amar más a nuestro papá, a nuestra mamá, más en lo espiritual. Y esa parte física no nos va a hacer daño para que nos lleve a pecar. El asunto es que desbordamos más amor hacia nuestros seres queridos, más que el Creador, y es cuando mueren, nos incitan a seguir pecando, porque ese desapego o ese apego que tengo con ese ser querido me conduce, me induce a adorarlo, a buscarlo, a tratar de traerlo. Y es tan curioso que le decían muchos
han tenido sensaciones, muchos han dicho, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo olí. Y entonces la otra persona dice, yo también. Y entonces empieza toda esta sugestión colectiva y no entienden que la escritura del Señor dice que Él pone un espíritu engañoso para que la gente crea en la mentira y se pierdan. Porque usted tiene que entender que no hay nada, absolutamente nada que se pueda mover en este planeta Tierra sin el consentimiento del Señor Jesús, sin la voluntad de Él. Usted respira, usted y yo caminamos, usted y yo dormimos, comemos, todo. El sol sale, el sol gira, la luna gira, la tierra se queda quieta, porque eso está escrito en la Biblia, no la mentira que le enseñaron, porque el Señor le place. En la escritura está clarito en el libro de Josué cuando el Señor le dice al sol, sol, detente, y el sol le hace caso. Hay tormenta en el mar y el Señor le dice a la tormenta, detente, y la tormenta se para y se calma porque el Señor le obedece hasta las piedras, porque Él es el omnipotente. Entonces entienda de una vez por todas que cuando usted va a esos lugares, a esos antros de brujería, contrata personas hechiceras, adivinos, magos, todo eso es abominación para el Señor, para tener un acercamiento con su ser querido que se murió. Ninguno, absolutamente ninguno va a poder hacer nada porque el Señor Jesucristo es soberano, Él es el Todopoderoso. De lo contrario, si otra persona tuviera la potestad de poderlo hacer, entonces el Señor Jesús no podría ser soberano ni sería el Todopoderoso, porque la palabra Todopoderoso significa que Él es el único que puede sobre todos. Entonces, cuando sucede eso que yo vi, que sentí, que lo viví, que etcétera, es porque el Señor conoce tu corazón, conoce que no quieres oír, que sigues insistiendo en el pecado. Es más, muchos de ustedes y muchos de los que están oyendo este mensaje, mañana o hoy mismo van a ir al cementerio porque tienen que ir a visitar al papá o la mamá. Entonces es ahí cuando usted empieza a sentir, a ver y sabiendo que el que hizo todo eso es el Señor Jesús para que usted se pierda por desobediente. Entienda que el diablo es un pobre diablo. El diablo no puede hacer absolutamente nada si el Señor no se lo permite. Así de fácil. No le demos tanta importancia al diablo porque no tiene ninguna importancia, más aún cuando usted está viviendo en Cristo Jesús. Cuando caminas en Cristo Jesús, cuando estás buscando a nuestro Señor Jesucristo. Menos puede hacer el diablo allí. A no ser que tú te desvíes del mandamiento y empieces a caminar hacia esa muerte segunda que el Señor está diciendo claramente. Porque no venciste, porque te desististe de la meta. Entonces el Señor dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 21:8. ¿Sí me está entendiendo mi hermana, mi hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O el Señor Jesucristo sí está haciéndonos entender con su mensaje, con su palabra de salvación, que esta muerte no le temamos a esto? Ya vimos en Mateo 10:28 que no le temamos a la muerte, a este cuerpo. Temámosle al Señor Jesús, que me puede mandar este cuerpo al polvo y mi alma me la manda al infierno, al lago de fuego, y esa es la segunda muerte. Segunda muerte que no va a sufrir ningún hijo del Señor Jesús si está en obediencia, si está arrepentido, si se aparta del pecado, si se aparta del mal.
Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice aquí. Desde el 21:5, el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan este libro, se llama Apocalipsis, que en español significa revelación. Bueno, Apocalipsis es lo mismo que Revelation, revelación. El Señor le reveló todo lo que va a suceder cuando venga el Señor en su segunda venida. No hay tercera venida, no. En su segunda venida. Él ya vino y los judíos no lo recibieron y lo mataron y no han creído en él y siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y él dijo, voy a volver. Y cuando él vuelva, dice que todo esto va a ser pasado por fuego y azufre. Todo va a arder. Y mire lo que le reveló al apóstol Juan para que quedara escrito para nosotros. Apocalipsis 21:5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, la escritura dice, mire lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El que está sentado en el trono es el Señor Jesús. Y dice la escritura en Apocalipsis 21:5, porque me devuelvo allá para que entendamos que en el trono solo hay uno sentado, porque la gente se equivoca al leer en las escrituras cuando dice, y el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre. Y lo que está traducido es que el Señor Jesús se sentó a la diestra yo Padre, porque en la escritura muestra toda la escritura que Jesucristo es el Padre eterno. La palabra sentarse a la diestra significa que se sienta en su propio poder. Eso significa. La diestra de Dios significa su propio poder. O sea, el Señor se sentó en su trono. Por eso Apocalipsis dice que Juan, el Señor le dio la revelación de que viera y vio solo un trono y en el trono sentado. No está el hijito ahí sentado como nos creen, papá y el hijo. No. Hijo de Dios es un título que tiene el Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, y el que estaba sentado en el trono, ya sabemos que el que está sentado en el trono es Jesús, dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Eso le dijo el Señor a Juan. El Señor le dijo a Juan que escribiera esto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor está diciendo que Él está desde siempre y va a estar para siempre porque Él es sempiterno, no tiene fin. El Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, no tiene fin, no tiene ni principio ni fin de años, ni de días. No tiene padre, no tiene madre, no tiene árbol genealógico. Él ha existido y existirá siempre. Por eso él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, de agua vida, o sea, de agua de la vida. Él dice que él es el agua de la vida, es algo espiritual. ¿Y por qué me va a dar agua de la vida? Porque ya nos vamos a dar cuenta que estando en la segunda muerte, la gente va a estar en un tormento en llamas que esa sed jamás va a poder ser calmada. Porque solo el que puede calmar mi sed es Cristo. 7. El que venciere vuelve y me dice el Señor y me invita a que yo siga luchando, a que yo siga perseverando, porque pronto se va a morir mi esposa, se van a morir mis hijos, o yo voy a tener un accidente, de pronto voy a morir. Pero ahí no termina, porque mucha gente
cuando se le muere un ser querido o que estuvo orando para que se sanara y no se sanó, entonces me retiro, me meto al alcohol, a las prostitutas, a la pornografía, a todo el pecado y me devuelvo porque eso es las cosas de Dios, a mí no. O sea, no venció. La palabra es bien clara. El que venciere heredará todas las cosas. Ojo lo que dice aquí. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ya que el Señor Jesucristo me está haciendo bien claro que vivir en Cristo es ganancia, morir en Cristo es ganar si yo vivo en Él. Y Él me está diciendo que si yo venzo voy a heredar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que el Señor nos tiene preparado cuando estemos frente a Él. Dice que vamos a ver cosas que ojo humano no ha visto ni oído ha oído. Dice que ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto. La escritura dice que nos vamos a convertir en ángeles. Y no caigan en ese error que le estoy repitiendo. Una muletilla que repite todo el mundo. Tranquila, mi hermana, no llore por ese hijo que es un angelito que la va a estar cuidando ahí arriba. Mentira, mentira. Ay, otro ángel que te va a cuidar, que te va a acompañar, que va a interceder por ti. Mentira. Esa persona duerme su alma mientras llega a Cristo por segunda vez para ser resucitado. Hasta entonces no se convertirá en ángel. Para que inventen que es que un angelito lo está cuidando. No, Señor, no inventen. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y dice el Señor que Él va a ser mi Dios y que yo voy a ser su hijo. Ya ahí de antemano, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo el que vence. Solo el que cree en su nombre. Así está escrito en Juan, en el libro de Juan 1. Y a los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y acá el Señor me vuelve y me corrobora, el que vence heredará todas las cosas, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice aquí, pero en el 8, los cobardes e incrédulos, los abominables, ahí aparecen los abominables. ¿Cuáles son los abominables? Los que consultan el horóscopo, adivinos, brujos, medium, muertos, que hacen misas de difunto, que invitan a la familia a celebrar el aniversario de la muerte del suegro, del esposo, del hijo. Conozco familias que hasta el día de hoy, conocí una familia que compran el ponqué, hacen fiesta para celebrar el cumpleaños de un hijo que se les murió cuando tenía 18 y ya han pasado 40 años. Y todavía siguen con el ponqué haciéndole la fiesta. Pero qué malo tiene eso, pastor, ¿tiene pecado? Sí, es pecado ante los ojos del Señor, porque eso es desobediencia y eso es seguir consultando y creyéndole a los muertos cuando los muertos no pueden hacer nada. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todo eso es idolatría. Amar más otra cosa que no sea Dios es idolatrar. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y el Señor me define que ese lago, me define que ese lago que arde con fuego, azufre, es la muerte segunda. Ahí dice. Todo eso que acabamos se lo voy a volver a repetir. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa sí es la verdadera muerte, no la que me quita la paz. Esta muerte es la que debe quitarme a mí la paz para no llegar hasta allá. Preocuparme de esa muerte. Esta que viene ahorita pronto para cada uno de nosotros, no me debe preocupar. Me debe preocupar es que cuando me llegue esa muerte que nos va a llegar a todos, es que yo esté preparado, que haya vencido para heredar todas las cosas, para que yo sea hijo de Dios y Él sea mi Dios. De lo contrario, no. La muerte segunda es algo que me debe estar ya preocupando a mí. Seguimos acá haciéndole coquitos al pecado, como que el Señor, a mí no me ve mi mujer, a mí no me ve mi esposo, a mí no me ve mi jefe, llegó tarde, robó tiempo, no trabajo, me emborracho, porque la familia está viajando, nadie me vio, y cuando llego yo, no, trabajando, piensa que no me están viendo. Acá el Señor me está midiendo a diario, porque yo tengo que vencer, si no, dice que no voy a lograrlo, podría ir a la muerte segunda. ¿Si estamos entendiendo? La escritura dice en Mateo 8:22, habían unas personas que decían al Señor, Señor, yo te quiero seguir, como muchos de nosotros que creemos que estamos siguiendo al Señor Jesús, pero tenemos condicionado ese seguir hacia el Señor Jesús. Y al seguir al Señor Jesucristo no debe haber ninguna condición, es seguirlo. En Mateo 8:22 nos muestra que un personaje que quería seguir a Jesús. Entonces, en el 18 dice, viendo Jesús viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso le está diciendo el Señor Jesús, porque los escribas y los fariseos estaban esperando a ese Mesías, pero un Mesías que venía en un caballo gigante, en un caballo blanco, con ejército, con poder, con majestad, con mucho dinero, y por eso no creían en Jesús cuando él decía que él era el Mesías, cuando él les decía, yo soy el Padre Eterno. No creían en él, porque ellos esperaban siempre a un rey de esta alcurnia, así, muy elevado, con mucho poder, mucho dinero, porque piensan que el poder es tener dinero y es tener riqueza y tener cosas materiales. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey de Reyes, el Todopoderoso, vino siendo el hombre más humilde que ha pisado esta tierra. Y le dijo, ¿por qué le dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Está diciendo, si usted me quiere seguir esperando algo, yo no tengo nada. De lo que te doy, te ofrezco. Y lo que tengo, te doy. Y es vida eterna. Y otro discípulo le dijo, Señor, el 21, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, yo te sigo, pero espérese que es que voy a enterrar a mi padre. De una manera de decir que él va a esperar que el papá muera a ver qué le deja, si le deja una herencia y él no sabe cuándo va a morir el papá puede morir 50 años más, 70 años más, nadie sabe cuándo se va a morir. Y ninguno se ha muerto en la víspera.
Solo el Señor sabe cuándo usted se va y cuándo me voy yo. Y le dice a este personaje, yo te quiero seguir, pero Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, que es aquí donde empezamos nosotros. El Señor empieza a hablarnos de la muerte verdadera en la que está todo el mundo. Jesús le dice, Jesús le dijo, sígueme. O sea, no, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Váyase a una sala de velación. Imagínese un cajón aquí, un ataúd con un muerto. Y a su izquierda y a su derecha hay otro ataúd con otro muerto. ¿Cómo hace este para enterrar a este o este para enterrar a este? No tiene sentido que el Señor Jesucristo me esté diciendo que un muerto entierre a otro muerto. No se puede, porque es que el Señor te está hablando en forma espiritual. Te está diciendo que hay mucha gente que está viva, cree que está viva, pero está muerta. ¿Por qué? Porque no está caminando en Cristo. Y ya estamos mezclándonos con lo que el Señor nos mostró en Apocalipsis de la segunda muerte. Está diciendo que son personas que no han vencido, que no quieren vencer, que siguen en desobediencia de sus abominaciones, creyéndole a los muertos, en la idolatría, en las drogas, en el alcohol, en todo eso que lo separa de la vida del Señor Jesucristo. Eso es un muerto. Por eso el Señor dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Porque una persona que está muerta en Cristo, va a entierre, a usted le da la tarea que entierre ese cadáver que está por ahí también. Pero el Señor no nos permite, no nos da el espacio para que nosotros eh, tengamos excusas de que no se nos advirtió, de que no se nos enseñó. Aquí está hablando de la muerte espiritual, esa que el Señor dice que debemos temerle porque solamente el Señor nos puede dar esa muerte espiritual. Ya la muerte física la tenemos, todos vamos a pasar por ahí. Pero esa no es la verdadera muerte, la muerte, la segunda muerte es la que va a pasar a aquella persona que no está en obediencia. Pero ninguno de ustedes, ni yo, si estamos caminando en el Señor Jesucristo, vamos a pasar por la segunda muerte. Por eso el Señor dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y tú serás mi hijo. ¿Sí estamos entendiendo? Hay dos espacios clarísimos. Mire que el Señor en el libro de Lucas 16-19, ahí hay un título, dice el rico y Lázaro. Este Lázaro que está aquí no es el Lázaro, hermano de María y de Marta que murieron y que llevaba 3 días de muerto. Y llegó el Señor y con voz de mando, con voz, con poder de que Él es Dios, le dice, Lázaro, levántate. Y Lázaro caminó y resucitó. Ese es otro Lázaro. Este Lázaro es de esta alegoría que el Señor nos va a mostrar aquí para mostrarnos una realidad espiritual, para que usted y yo nos saquemos de la cabeza que pagando una misa, nuestro ser querido que murió va a estar en mejor posición, como si nosotros pudiésemos con nuestro dinero dar a torcer el brazo por la decisión que el Señor Jesús tomó. Eso no funciona así. Eso es un robo y un engaño que un falso predicador o un falso sacerdote se levante y diga, hoy vamos a orar por el alma de la hermana fulana de tal. Mentira, mentira al diablo. Eso es falso. No podemos orar por el alma de nadie. Ya no hay nada que hacer. El espíritu fue al Señor, el polvo vuelve a la tierra y el alma duerme. Cuando venga Cristo,
va a resucitar primero los que murieron en él, o sea, los que vivieron y ganaron, vencieron. Y cuando van hacia él, él los resucita, dice la escritura, que va a ponerle un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo es corruptible, le va a dar forma de otro cuerpo, ese cuerpo que ya se pudrió, se dañó, no sirve y él le da un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo que tenemos es corruptible y tiene que ser destruido. De lo contrario, no podemos estar en la presencia del Señor Jesús. Después de que haya resucitado los que, como dice la prédica, los que ganaron, porque murieron en Cristo, ganaron. Los que estemos vivos, si Cristo viniese hoy y nos encuentra así reunidos, Él nos va a llevar y mientras vamos a Él, así vivos, no vamos a pasar por ni siquiera por muerte física, sino que vamos directamente hacia Él. También nuestros cuerpos van a ser cambiados por un cuerpo incorruptible. Y los otros también van a ser resucitados e irán a la muerte segunda, que es el lago de fuego, donde arde y tiene azufre, en una eternidad sin el Señor Jesús y con dolor. Lo vamos a ver ahorita. Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, está mostrando aquí un tipo muy rico, que le gustaba hacer fiestas, banquetes. 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ojo, me muestran a un rico en una posición. No es pecado hacer ninguna fiesta, no es pecado hacer banquete con esplendidez. No, no es pecado si usted tiene el modo, el Señor le dio bendición. El pecado es que usted no ayude al menesteroso, no ayude a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, no tenga misericordia, porque tiene tanta plata que lo pasa tan ocupado y ve que no necesita del Señor Jesús. Es eso, cuando yo hago que el dinero sea mi Dios, es ahí donde empieza el pecado. Porque no es pecado tener dinero. La Escritura dice que raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el pecado, amar el dinero más que al Creador. Y eso hace que la gente se desvíe. Entonces quiero decir con esto que lo que estamos leyendo aquí no quiere decir que todos los ricos van a ir al infierno. No, yo conozco personas que son ricas económicamente, materialmente, y son muy ricas espiritualmente y se salvan. Conozco pobres que son, además de ser tan pobres, pobres paupérrimos como este que está mostrando aquí, que los perros le lamían las llagas, que van al cielo como el que está mostrando aquí, como hay pobres también tan paupérrimamente pobres, pobres y más pobres que este que le lamían las llagas, y van para el infierno. No tiene que ver nada, ningún estrato económico, ni social, ni posición social. Tiene que ver con la confianza en el Señor Jesús, con el temor al Señor Jesús, que es el principio de la sabiduría. Tiene que ver con la obediencia al Señor Jesucristo. No importa cuánta plata tenga o no tenga. Quiero que le quede eso bien claro. Aquí me está mostrando el ejemplo de un rico que desobedeció, un rico que no le importó las cosas del Señor Jesús. Y aquí había un pobre que si fue al cielo es porque hizo las cosas que al Señor le plació que hiciera, porque hizo las cosas que el Señor le mandó que hiciese. Por eso me muestra al uno que se fue para el infierno y al otro que se fue para el cielo, clarito, no por su posición económica, ojo,
pero es para que pensemos que sea como sea, debemos obedecer al Señor. Tengamos o no tengamos, hay que obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, en el 21 dice que este pobre los perros le lamían las llagas, en el 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ojo, ya el rico, al pobre me lo ubicaron en el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Seno de Abraham significa el cielo, el reino de Dios. Eso significa, ¿sí? El reino de Dios. Estaba ya en el reino de Dios el pobre. ¿Por qué? Porque venció. A pesar de su situación paupérrima de pobreza, venció. Le creyó al Señor, le obedeció al Señor y allá fue llevado al cielo por los ángeles al seno de Abraham, que significa al cielo. ¿Sí? Y murió también el rico y fue sepultado. Y mire dónde está el rico. 23. Dice que aquí el rico en el Hades, Hades significa infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, los vio allá en el cielo. ¿Y cómo estaba el rico allá en el infierno? ¿De parranda, haciendo banquete? No, dice que está en tormentos. 24. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ahora sí yo quiero que él me envíe, aunque sea una gotica de agua en el dedo para calmar ese tormento cuando el rico botaba la comida y el pobrecito ahí en la calle, el otro, el pobre, el mendigo, esperando a ver si le caía algo en la mesa para él poderse comer lo que le sobraba. Pero ahora él sí quiere que le manden agüita, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ojo, vuelve el Señor y dice, porque estoy atormentado en esta llama. Si se da cuenta que Apocalipsis dice que arde, fuego, llama, tormento, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque Lázaro venció y el rico no venció. Adoró más otras cosas que al Creador y está sufriendo la muerte segunda, que es en el lago de fuego donde hay tormento. Ahí lo dice, ¿cierto? Le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida en el 25 y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26, mire lo que le dice Abraham. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros, o sea, los que quieran ir del cielo para allá, no pueden, léanlo, ni de allá pasar para acá.
¿Está siendo claro, mi hermana, que está pagando misas para ver si pasan a su tío, a su prima, a su papá, a su hermano al purgatorio para que quede más cerquita al limbo y del limbo pasar al cielo? Eso no existe. Aquí la escritura me está mostrando que está el infierno y está el cielo. Y fuera de eso, me dejó bien claro que la distancia es garrafal, es una distancia enorme porque escribieron ahí una gran cima. Mírese y verá que cima está escrita con S. Y yo hasta donde cuando había estudiado en el colegio la palabra cima es con C, porque como vivía en este terreno, vivía sin el Señor Jesucristo, no me interesaba sino la palabra cima con C, porque esa palabra cima con C es la distancia que está en mi nivel hacia arriba. Eso se llama cima. Lo que está más alto de mi nivel hacia allá arriba en una montaña se llama cima, lo más alto, con C. Pero acá Abraham le dijo, además de todo esto, una gran cima con S significa la distancia que hay de aquí, de este plano donde yo estoy parado, hacia abajo, un abismo garrafal. Entonces, la distancia que hay dentro del infierno al cielo es con S, una cima gigantesca. Si estamos, si me está haciendo entender, donde usted, las personas que están arriba ya con el Señor, no pueden pasar de allá para acá hacia el infierno, ni los que están en el infierno pueden venir para acá. Ni con misas, ni rezos, ni saumerios, ni flores, ni hechicerías, ni brujerías, ni hierbas, ni todo lo que se inventa el hombre va a lograr que alguien salga del infierno o que alguien baje del cielo al infierno. Ahí está escrito. Ojo, entonces le dijo, te ruego pues, padre, en el 27, 16, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiques, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 3 veces está diciendo la escritura ahí que es tormento. Van a seguir sufriendo en vida ya. ¿Cierto? Por favor, envíe a alguien, por favor, mande a Lázaro, mande a alguno allá que le dice a mi familia que se ponga pilas, porque esto aquí no, para que no vengan para acá, para que se arrepientan. 29. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, porque está escrito de mí en la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En los profetas y en los salmos escribieron de mí, dijo el Señor Jesús. Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Oseas, todos los profetas y todos los salmos hablan del Señor Jesús. Y ahí le está diciendo a Abraham, a Moisés tienen, o sea, allá tienen las escrituras, la palabra del Señor Jesús, a Moisés y los profetas. Moisés y los profetas son la palabra que dejó escrita el Señor Jesús de él para nosotros. Óiganlos, o sea, de una manera, obedezcan lo que está escrito aquí. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham, 31, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ya eso fue hecho. El Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y la gente aún no cree. No cree. Está diciendo Abraham, si no le hacen no creen en lo que hizo el Señor Jesucristo,
menos van a creer en las escrituras. Y si no creen en las escrituras, menos van a creer en lo que el Señor Jesucristo hizo, resucitar entre los muertos para darte vida a ti y darte vida a mí. Yo creo que el Señor me está mostrando bien clarito, de que morir en Él, en Cristo Jesús, es ganar. Morir sin Cristo es perder. En el libro de Lucas 15, ahí mismo en un capítulo atrás, hay una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo, donde el Señor me va a ilustrar mucho mejor qué significa estar muerto. ¿Cuál es la muerte de cuál que me está hablando de la segunda muerte? ¿A cuál muerte le debo yo huir? Por la que me debo ocupar y preocupar de no llegar allá, que es la muerte segunda. Por eso él decía, deje que los muertos entierren a sus muertos, porque hay mucha gente que está yendo a las iglesias y están muertos y no se han dado cuenta, porque cuando mueran se van a dar cuenta que ya estaban muertos, porque van al lago de fuego. Y aquí en la parábola del hijo pródigo, usted sabe que el Señor utiliza parábolas, utiliza símiles o comparaciones, alegorías, una cantidad de figuras literarias para traernos una enseñanza espiritual a nuestra vida. La palabra pródigo, pródigo, yo les contaba y siempre lo voy a contar porque yo pensaba que pródigo venía de la palabra prodigio, o sea, una persona que tenía un prodigio, o sea, que tenía un don, que era una persona que tenía poderes, que era un prodigio. No, el hijo pródigo, la palabra pródigo, que es el aquí en su mente y en su corazón. Pródigo significa despilfarrador, el que despilfarra una bendición, el que bota una bendición porque no le importa. ¿Cuántos, cuántos esposos despilfarradores son los que abandonan a su esposa? Mujeres despilfarradoras que abandonan a su esposo. Padres despilfarradores que abandonan a sus hijos. Hijos despilfarradores que abandonan a su padre. Aquí van a hablar de un hijo despilfarrador que abandona su casa por irse detrás del placer. Leámoslo. Dice, también dijo, perdóname, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Con esto cerramos este mensaje hoy. Dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. El hijo le cansó de estar viviendo bien en la casa, dame lo que me pertenece. O muchos hijos que dicen, yo me voy, acá cantaletean mucho, acá molestan mucho. Le dan desayuno, almuerzo, comida, estudio, ropa, techo, y los muchachos son inconformes. Y no se les oye decir sino, cuando sea grande me voy de la casa, me voy. Un hijo pródigo, porque un hijo se va agradecido, se va ya formado espiritualmente, se va con unas bases económicas, pero muchas veces el hijo pródigo, una de las características es la rebeldía. Y aquí me está mostrando un muchacho de esos. Deme lo que me corresponde y me voy. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue de su casa. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no tenía para la comidita, ni para la renta, ni para la rumba, ni para el traguito, ni los cigarrillos, ni las prostitutas. 16, entonces vino una hambruna. 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Decían, no, 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 no. Esa comida es de los cerdos, que esos cerdos los voy a engordar, esos cerdos me dan la plata, usted no me está dando nada a mí, usted no me puede comer la comida de los cerdos. Ni siquiera le daban la comida de los cerdos. 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció primero al Creador, porque cuando dice, Padre, he pecado primero contra ti y contra el cielo, estoy poniendo más en preeminencia a mi papá, cuando el Señor me dice que ame menos a mi Padre, sino que lo ame a Él. Y acá ya estaba reconociendo el mandamiento y le estaba diciendo, pequé contra el cielo, o sea, pequé contra el Señor Jesús y pequé contra ti, Padre. Su Padre claro. 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Le decía, Señor, papá, si quiere contráteme, yo voy a trabajar como uno de ellos. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Clarita la escritura, clarita. Está mostrando a un papá que perdona, a un papá que se arrepiente de sus pecados, porque un papá que viene, un hijo que lo abandonó, normal, un papá que no está en Cristo Jesús, lo primero que le dice, ahora que viene, o cuando se fue, lárguese, ahora sí viene a humillarlo. Ahora sí viene aquí a pedir, como dicen vulgarmente, a pedir cacao aquí a la casa. No, no, ¿sabe por qué él lo recibió por misericordia? Porque ese papá, Cristo, vive en él. Cuando un papá o un ser humano vive Cristo en él, esa persona es llevada a misericordia, a perdonar, a arrepentirse, a valorar, a amar, a ayudar, a ofrendar, o sea, a ayudar. Y por eso fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, porque le había dicho, cuando vea a mi padre le voy a decir esto. Y se lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Puso a Cristo primero. Y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era. Si estamos entendiendo, mis amados, muerto era. Y usted lo vieron en un cajón o lo enterraron o alguna cosa. No, está hablando espiritualmente. El padre estaba diciendo que él estaba haciendo filita para la segunda muerte, que es el lago de fuego, donde hay tormento sin Cristo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, todo el mundo a ponerse contento porque entendieron esa parte espiritual. Y esa es la parte en la que nosotros debemos regocijarnos. Yo estoy muy regocijado porque vi a un hermano Diego morir
en Cristo, porque estaba muerto y vivió. Quizás para su familia que está en la carne, murió, pero para nosotros que estamos en Cristo, nuestro hermano Diego vivió. Cuando venga Cristo lo va a resucitar para vida eterna. Dice 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? O sea, ¿qué es ese ruido que está haciendo por allá? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahí está clarito el chismoso, el egoísta, el otro es que llegó su hermano y la gente está contenta. Y el otro le dice, su papá le mandó matar un becerro. ¿Con qué intenciones? No sabemos ponerlo como lo puso, el chisme. Hay tantas cosas que vemos en esta cita. Gente que no tiene a Cristo, gente que le gusta sembrar cizaña. Tu hermano ha venido y tu papá le ha hecho a matar un becerro por haber recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hermano mayor. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ve la humildad de ese papá. Ahora el otro hijo se volvió una persona arrogante y una persona prepotente, una persona con rabia, enojada, como dice la escritura, símbolo de que el Señor no mora en él. 29. Entonces papá le dijo, bueno, venga, entre, le rogó. 29 más. Él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos, este hijo mayor le dijo al papá, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gloria al Señor Jesús por este mensaje que nos muestra por medio de la partida de nuestro hermano Diego a cuál muerte debemos temerle. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, cuántos familiares nuestros, papá, mamá, hermanos, primos, amigos, conocemos que están muertos y no han sido hallados todavía? Y ese es el mensaje que el Señor nos quería dar para el día de hoy también, que si estamos con Él, podemos lograr vencer, podemos llegar y salir de esa línea tan delgada que estamos para ir a la segunda muerte y encarrilarnos a sus caminos. Que primera de Juan 2:6 dice que si usted, mi hermana, que si usted, mi hermano, que me está escuchando hoy, dice que sigue a Cristo, dice claramente, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices que permaneces en Cristo, entonces anda como el Señor caminó. De así, cuando tú mueras en Él, porque estás caminando con Él, vas a ganar. Irás a la vida eterna en la que todos anhelamos un día llegar.
el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Que tengan un excelente día de reposo por allá en el continente americano. Y mis hermanos que están por estos lados, que tengan una excelente noche. Los amo mucho, muchas bendiciones.